estábamos hablando de hipófisis. Hipotálamo. Bien, necesito hoy hablar ahora de la hormona del crecimiento. ¿Y qué es lo que hace? Por favor, esto es importante, súper importante. La hormona del crecimiento es de las hormonas de las que vamos a hablar en este capítulo y de las alteraciones que tienen que saber. Ahora, la hormona del crecimiento, la GH, ¿sí? La GH, ¿sí? Es una de las hormonas más importantes. No hemos hablado de esto, solo he pasado de hablar así de superficial. No hemos dicho qué es lo que hace nada. Esta hormona del crecimiento, escúchenme bien, ¿sí? Es una de las hormonas más importantes del cuerpo y podríamos decir que es la auténtica somatotropa, ¿ya? O somatotrofa. Atender lo que te estoy diciendo te va a ayudar, ¿sí? Esta, cuando digo auténtica somatotrofa, hace efecto hasta en tu pelo, en tu uña, en todas partes, en todas las células, en tu hueso, lógico, por lógica te hace crecer, ¿ya? Pero la GH es la auténtica somatotrofa, ¿ya? O somatotropa, tiene trofismo o afinidad por las células del cuerpo, ¿sí? Que creo que en la anterior clase también les he dicho, ¿sí? La GH, ¿sí? El llamado hormona del crecimiento, podemos decir que desde un punto de vista metabólico, ¿ya? Es anabólica, escucha lo que te estoy poniendo, es anabólica con las proteínas, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay proteínas en el cuerpo, lo que hace es hacer anabolismo proteico. ¿Qué significa hacer anabolismo proteico? Construye tejidos, construye, sintetiza no solo tejidos, sino células, o sea, todo, ¿ya? Por eso que hace crecer. Sí, ojo, que las funciones que les estoy dando son funciones normales, no son funciones desde el punto de vista patológico, porque desde el punto de vista patológico la GH es catabólica totalmente, ¿ya? Pero mira cómo te estoy enfocando primero el tema. Es anabólica con las proteínas, lo primero que tienes que saber. Segundo, ¿ya? La GH es importante que entiendas que es catabólica, estoy hablando desde el punto de vista normal, catabólica con las grasas, ¿ya? Ojo, ¿qué significa anabólica, catabólica? ¿Ya? Con las grasas es que promueve el uso de ácidos grasos como sustrato energético, ¿sí? Utiliza o promueve, ¿sí? Entonces promueve la utilización. Ahora, lógico, todo esto es controlado. ¿Qué significa? No, la hormona del crecimiento no va a agarrar y va a estar utilizando grasas sin control. Lo va a hacer, pero cuando sea necesario. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Y si hablamos de los carbohidratos, entonces promueve la utilización correcta de los carbohidratos. Utilización correcta de los carbohidratos. ¿Qué significa eso? La hormona del crecimiento en condiciones normales construye tejido. Ya por eso hace crecer. La hormona GH o la hormona del crecimiento en condiciones normales utiliza grasas como sustrato energético, o sea, para producir energía, pero de forma, les voy a poner aquí, controlada, ¿ya? Y la GH promueve la utilización correcta de carbohidratos, le pondremos, o sea, no dice así el libro, pero yo quiero que entiendan que no es que va a producir hiperglicemia, nada, sino que todo va a estar dentro de lo correcto mientras esté la GH dentro de parámetros normales, ¿ya? Ahora, escúchame bien, si cuando hablamos de la GH, ¿sí? Esto es en general con el metabolismo, ¿sí? Tiene un especial efecto, y esto lo vamos a tomar así, lo voy a poner aquí, un especial efecto en el crecimiento lineal de los huesos, crecimiento lineal de los huesos, en este caso principalmente huesos largos, así de simple, principalmente huesos largos, y tiene un efecto muy importante en las metáfisis óseas. ¿Sí? ¿Qué significa? En el cartílago de crecimiento. Mientras el cartílago de crecimiento no esté cerrado, ya la GH va a tener efectos sobre ellos, ¿sí? Y va a promover la construcción de hueso, ¿sí? Por lo tanto, tiene un efecto sobre lo que son los osteoblastos más que los osteoclastos. Osteoblastos más que sobre los osteoclastos. O sea, ¿qué hacen los osteoblastos?
Los osteoclastos construyen hueso. Los osteoclastos resorben o remodelan hueso, que después vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esto es vital. Ahora, en el humano, la GH se va a producir de forma ultradiana. ¿Qué significa? En la mañana, después de dormir, es donde más se produce GH. Pero en el transcurso de la vida, ¿sí? Cuando somos niños, cuando somos recién nacidos, la GH se produce en grandes cantidades, entre comillas, no grandes, en cantidades normales, pero para nuestro tamaño, para promover nuestro desarrollo y crecimiento. Y como que cuando llegamos a una cierta edadcita, 3, 4 años de edad, ya como que para un poquito, pero sigue habiendo GH. ¿Ya? Y nuevamente en la pubertad, en la adolescencia. Ojo, ¿qué diferencia hay entre pubertad y adolescencia? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes son puberes o adolescentes? Bueno, algunos ya son adultos jóvenes, o sea, los que tienen más de 21 años y son adultos jóvenes, ¿sí? Entonces, todavía son adolescentes, algunos por eso medio que no están todavía maduritos, ¿sí? En realidad, la pubertad es un estado biológico, en cambio, la adolescencia es un estado mental, ¿sí? Hay algunos que nunca dejan de ser adolescentes. Así es. Sí, entonces, porque el estado biológico de la pubertad de los cambios que se producen en tu cuerpo. Eso lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa con la pubertad? ¿Sí? En la mujer, esto tiene un especial efecto cuando la GH está justo en el periodo de la menarca. Por eso, la mujer tiene un periodo de estirón solo de 1 año aproximadamente, de 1 año. ¿A qué se refiere eso? Si se dan cuenta la mujer, y van a ver ustedes, se han debido fijar si tienen hermanos incluso mayores que ustedes, sí, la mujer se estira mucho más rápido, entre comillas, si están con 1 año de diferencia nada más, se estira en ese año como así decir. Y solo eso pasa cuando ha venido su menstruación. ¿Qué quiere decir? La GH se va a potenciar con lo que son los estrógenos, cuando empiezan a producir los ovarios estrógenos, ¿sí? Y estos potencian ese efecto de la GH sobre el hueso y la mujer crece. Ya les he dicho, esto va a estar dependiendo de muchos elementos genéticos, cromosomales y todo eso. En el varón, la GH se da el mismo efecto con la testosterona, pero este efecto es más tiempo en la testosterona. ¿Qué significa? El varón va a crecer más o menos hasta los 21, 22 años, aunque unos milímetros, pero va a seguir creciendo. ¿Sí? Y termina de crecer y empieza a envejecer después de los 24 años. ¿Sí? Casi todos los humanos empezamos a envejecer a los 24 años, pero se ve ese envejecimiento y lo van a notar aproximadamente a los 30, dependiendo si fumas, tomas y esas cosas, vas a ver el envejecimiento mucho más antes. O sea, lo vas a sentir, ¿ya? Como lo sientes, dolores, etcétera, etcétera, y cambios en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué hace la GH sobre el hueso? Tienen efectos importantes principales sobre el hueso, ¿ya? Seguimos. Ahora, vamos a hablar del otro efecto sobre el de la GH, ¿sí? La GH, escucha bien porque esto es súper importante, promueve el depósito de proteínas. Promueve el depósito, ¿sí? De proteínas, ¿sí? En todos los tejidos, en todos los tejidos. ¿Qué significa el depósito de proteínas en todos los tejidos? Resulta que es esta acción anabólica, esta pregunta de examen. ¿Qué hace la GH? Les da la orden a los tejidos para que capten aminoácidos, ¿ya? Y empiecen a construir tejido. Entonces, por eso que promueve el depósito de proteínas. Ese depósito de proteínas es esencial, es importante para que los tejidos sean fuertes, se regeneren, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando esas mucosas se regeneran? Incluso muchas se están regenerando cada tiempo cortísimo. La mucosa de nuestra boca, la piel y todo eso. Entonces, ¿quién da esa orden para regenerar? Y encima, la regeneración que implica utilización de proteínas, porque van a ser nuevas células, nuevo tejido. Entonces, la GH es la que promueve eso. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, promueve el tejido. Ahora, indudablemente, ¿qué tejido es el que va a tener un fuerte efecto sobre el depósito de proteínas? El hígado. El hígado es uno de los elementos metabólicos más importantes. Bien, ya sobre lo cual hace efecto la GH. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace la GH?
En condiciones normales, ¿ya? En condiciones normales, ¿qué es lo que hace? Promueve la utilización de grasas como sustrato energético. Promueve la utilización de grasas, así le vamos a poner, o lípidos, como sustrato energético. Entonces podemos decir que promueve la beta oxidación de las grasas. Promueve la beta oxidación de las grasas. Y si promuevo la beta oxidación de las grasas, ¿qué es lo que voy a producir? Cuerpos cetónicos. Entonces la GH es cetogénica. Pero en condiciones normales, doctor, mi cuerpo produce cuerpos cetónicos, sí, pero es controlado. Nuevamente te digo, este proceso es controlado, no es un proceso que se va a desbordar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les he dicho ese día que hay un cóctel de hormonas? Y ese cóctel de hormonas hace que una hormona no se pase de la raya con la otra. Entonces, ¿quién va a evitar este proceso de la beta-oxidación? Ya vamos a ver, hay muchas hormonas contrarreguladoras como la insulina. Ya vamos a ver, ¿sí? Pero es cetogénica, sí. Entonces, ahora, ¿a qué viene esto? Por ejemplo, ¿qué pasa un paciente si tiene gigantismo o acromegalia? O sea, tiene exceso de GH. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a producir cuerpos cetónicos. Y este señor va a tener cetoacidosis. Un acromegálico va a tener cetoacidosis. Porque hay exceso de GH. Un niño con gigantismo va a tener cetoacidosis. O va a tener una tendencia a ser ¿qué? Cetoacidosis. ¿Ya? Entonces ahí está este proceso que debes conocer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que son los carbohidratos? Como les digo, promueve la utilización, entre comillas, correcta de los carbohidratos. Pero esta utilización correcta, estoy hablando desde el punto de vista fisiológico, pues en realidad va a ser que, no es que en el libro te dice, ¿sí? Te dice como esto utiliza las grasas como sustrato energético, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa como los carbohidratos? El libro, yo te podría decir que de la siguiente manera, dice, modifica la utilización energética de los hidratos de carbono. ¿Qué significa modificar la utilización de los hidratos de carbono? Disminuye la utilización de glucosa como energía. No te olvides que la glucosa ¿qué es lo que da? Energía. ¿Estamos o no? Entonces, pregunta, si yo utilizo grasas como sustrato energético, no utilizo la glucosa, ¿qué va a pasar con la glucosa en el plasma? ¿Qué? Va a aumentar. Por lo tanto, la hormona del crecimiento, lo voy a seguir este guión. La hormona del crecimiento podríamos decir que es hiperglicemiante. ¿Sí? Pero pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen hiperglicemia? ¿Y nuestra hormona de crecimiento está normal? Ninguno. Entonces, yo te voy a decir, necesito que entiendas desde el punto de vista fisiológico, estos elementos que están aquí destacados son controlados. No puede haber, pues, cetoacidosis, no, o cuerpos cetónicos, no puede haber hiperglicemia, no puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Este efecto hiperglicemiante se va a dar siempre y cuando haya exceso de GH. Este efecto cetogénico se va a dar siempre y cuando exista exceso de GH. Así de simple. Ahora, muchos de ustedes deben creer, doctor, entonces si hay exceso de GH, ¿este proceso también va a aumentar? Pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Simple y llanamente la respuesta es no. No va a aumentar. Entonces, ¿sí? Mira cómo es de especial esta situación. Uno creyese que si hay exceso de GH va a promover este depósito de más tejido. Sí, no pasa eso. Definitivamente no pasa eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando hay exceso de GH, ¿sí? Este proceso que es anabólico se vuelve catabólico. Y todos estos se refuerzan. Hay cetoacidosis, hay hiperglicemia. Por eso puede decir que el exceso de GH, ¿qué va a producir? Diabetes. Por eso que la GH, cuando está en exceso, tiene un efecto diabético. Cuando está en exceso. En condiciones normales, no. Luego, nuevamente les digo, todos tenemos GH normal, no tenemos hiperglicemia. ¿Ya? Todos tenemos GH normal, no tenemos cetoacidosis. Nuestra GH es normal, nuestro cuerpo produce proteínas normalmente. Pero ¿qué pasa si yo tuviera un tumor secretor de GH? Primero, ese exceso de GH va a hacer que estos procesos
Primero, ¿qué va a pasar? Lo que era anabólico se convierte en catabólico. ¿Qué significa eso? La GH va a hacer que se utilicen a las proteínas como sustrato energético. Entonces, los tejidos van a ir poco a poco debilitándose. Sí, van a ver, ahorita vamos a hablar del gigantismo, igual de la acromegalia. ¿Qué va a pasar con las grasas que tiene el paciente? Las va a utilizar todo el tiempo hasta cuando esté durmiendo. Entonces, ¿qué va a producir? Gran cantidad de cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los carbohidratos? Si bien en condiciones normales se utiliza como debe ser, ¿sí? ¿Qué pasa? Promueve una hiperglicemia porque ya no utilizan glucosa para nada. Las células les obliga a utilizar grasas y no carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que produce? Tiene un efecto ¿qué? Diabetógeno. Por lo tanto, si sube la glicemia, ¿qué va a pasar? Esto es pregunta de examen. Va a aumentar los niveles de insulina, porque va a ser resistencia a la insulina. El paciente cuando está con niveles altos. Lastimosamente el libro en esta parte ya entra a lo que es la parte que es compleja. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que destacar aquí? ¿Sí? Necesito que entiendas. Esto es base para entender los tumores en fisiopatología. Ahorita no, pero está en tu libro. ¿Ya? Resulta que la GH, ¿sí? La GH no va a tener un efecto directo sobre los tejidos. O sea, no es, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo soy GH y eres el tejido. Yo no voy a hacer que porque yo le haga efecto y tengo un receptor va a crecer. No. Sus efectos son indirectos. ¿Qué significa? Mira, por favor, para que la GH funcione, necesita factores de crecimiento insulinoide que se llaman IGFs, así se llaman, IGFs. El principal IGF lo produce el hígado, es un factor de crecimiento insulinoide, ¿sí? Como su nombre lo dice, es un factor parecido a la insulina. Ya van a ver por qué lo vamos a, cómo lo vamos a manejar, ¿ya? Y el libro también te dice, estos factores de crecimiento se llaman somatomedinas. Y la somatomedina más importante es la somatomedina C. Esta es la más importante. ¿Dónde se produce? ¿Les he dicho? En el hígado. Ya, ahora, escúchame bien, ¿sí? Quiero que entiendas cómo es que hace efecto la GH. Entonces, la GH se une a estas somatomedinas y recién hace efecto. Y las somatomedinas son sus controladores, ¿sí? Del efecto de la GH. Ejemplo, pregunta para ustedes: ¿cuál de tus uñas te cortas más frecuentemente? ¿Por qué crecen más rápido de las manos y no de tus pies si los dos son uñas? Pregunta. Ahora pregunta: ¿cuál de tus pelos, los de pelos, crecen? Y hay otros pelos que no crecen, por si no tuvieras que estar peinando. ¿No ven? Eso, imagínate, ese es el detalle. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Cuál es la razón? Si son igual pelos, ¿sí? Y, ojo, primero hay información genética, uno, y dos, hay somatomedinas. Hay uno de los libros que leí dice que cada tejido tiene su somatomedina. ¿Qué significa? Por ejemplo, las uñas estas van a tener, por ejemplo, un efecto de la GH mucho mayor, y las somatomedinas van a, entre comillas, regular eso. ¿Qué pasa con las uñas de los pies? El efecto de la GH va a ser menor por la misma somatomedina. O sea, las somatomedinas controlan el efecto de la GH. ¿Ya? Las somatomedinas, entonces, ¿qué hacen? Controlan el efecto de la GH. Esta es la que controla. Entonces hace que tenga el efecto como debe ser, ni más ni menos de acuerdo al tejido. Lógico, aquí también viene la expresión genética, genes, no es así. ¿Ya? Pero la GH no había sabido hacer efecto directo, sino necesita de unas somatomedinas. Y el mismo libro te dice, estos actúan de forma muy importante en el hueso, en el músculo, en el cartílago. Entonces, por eso que quienes se inyectan hormonas del crecimiento o esteroides, ¿ya? Los esteroides en realidad son en base a lo que es la testosterona, ¿ya? Y algunos también consumen GH. Han debido ver los coctelitos que se manejan en los gimnasios, son cócteles que tienen GH, testosterona y todo eso. ¿Y qué hacen estos cócteles, entre comillas, hormonales? Hacen que en realidad desarrollen masa muscular, y la GH
Tiene un especial efecto sobre quién, sobre el músculo qué, músculo es que le digo, también sobre el hueso, y otros tejidos que pueden crecer. ¿Sí? Eso por favor es importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más tengo que destacar aquí? ¿Ya? Eso en primer lugar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me dicen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me dicen, por favor. Necesito ahora destacar una cosa. ¿Ya? ¿Cómo se regula la producción de esta hormona? ¿Ya? ¿Cómo se regula la producción de esta hormona? ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea cómo se regula? ¿Alguien tiene una idea? Deberían tener la idea. La hormona del crecimiento tiene un valor en nanogramos se mide de 0,05 hasta 3 nanogramos por, no, ese se me dio la película, es por ml, sí, por ml. Este es el valor en el adulto, en ustedes. Entonces, ¿cuánto es el valor de la GH? Puede ser alrededor de unos 0,5, perdón, estoy con un 0 más, 0,5 a 3 nanogramos por ml. Ese es el valor normal. En los niños, este valor es un poquito más, puede llegar a 6 cuando somos niños. Nanogramos por ml. Este es el valor en niños y este es en el adulto. No puede ser más, ni puede ser menos, puede ser un poquito más, pero no mucho. ¿Ya? Entonces, pregunta para ustedes, si te digo, ¿cómo se controlará la secreción de la GH? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? En realidad, la GH, si te digo en general, la GH se va a controlar por el eje. Estos ya no están pasando, sí, este está mejor. Por el eje hipotálamo hipofisial. Esto primero tienes que entender. ¿Cómo se controla la secreción de GH? ¿Ya? Por el eje hipotálamo hipofisiario, por un mecanismo de retroalimentación negativa. Eso es lo que debes saber desde el punto de vista normal. Entonces, ¿cómo se controla la secreción de GH y hace que no sea ni más ni menos? Por el hipotálamo y el hipófisis, por un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿Qué significa este mecanismo de retroalimentación negativa? ¿Sí? Resulta que te voy a dibujar aquí voy a poner al hipotálamo, este es hipotálamo, ¿ya? Esta es la hipófisis, ¿ya? Y vamos a ver que esta hipófisis, ¿qué es lo que va a producir? GH. Entonces, dependiendo no solo de los niveles de GH, que suban o bajan, además de la presencia de las somatomedinas, porque ellas también van a ser elementos que van a modular esto. Si los niveles de GH, mira, lo voy a hacer con azul, son altos, entonces, o empiezan a subir, se produce un efecto negativo a la producción de ¿qué? De GH. Sí, y este también indirectamente al hipotálamo. Entonces, si los niveles estos son altos, automáticamente los niveles de la GH que son altos retroalimentan a la hipófisis y al hipotálamo para disminuir la producción de ¿qué? De gonadoliberina, ¿sí? Y la producción de GH. Indudablemente aquí, ¿qué se va a producir además? ¿Por qué no me somatoliberina? Porque no estamos hablando de las no estamos hablando de somatoliberina, pero también se estimula la producción de somatostatina. ¿Qué es la somatostatina? Inhibe la secreción de GH y la somatoliberina estimula la secreción de GH. Entonces, cuando está alta la GH, por un mecanismo de retroalimentación se retroalimenta a la hipófisis y también al hipotálamo, disminuyendo la producción de somatoliberina y estimulando la producción de ¿qué? De somatostatina para bajar esta producción. ¿Ya? Eso es lo que es. ¿Qué pasa si por el otro lado esto está bajo? ¿Ya? Si está bajo, automáticamente se produce un mecanismo de retroalimentación positiva hacia el hipotálamo, ¿ya?
también a la hipófisis, eso es positivo si está rojo, ¿ya? Y se va a estimular la producción de somatoliberina, se va a inhibir a la somatostatina y se promoverá la producción de ¿qué? De GH. Entonces, cuando está bajo y cuando está alto. Entonces, ¿cómo se controla la producción de GH en el cuerpo o los niveles? Por un mecanismo de retroalimentación negativa por el eje ¿qué? Hipotálamo hipoficial. ¿Estamos? Preguntas. Ahora, ¿sí? El máximo de GH que se produce en nuestra vida es en la pubertad. Nuevamente les digo, el máximo de GH que se produce en nuestra vida, el mismo libro dice, es en la pubertad. En la pubertad es donde la GH tiene su máximo nivel. Así es su máximo nivel. Y es en ese punto donde, dependiendo del varón y todos ellos van a crecer y todas esas cosas. Ahora, necesito que entiendan que hay otros estímulos, ya si bien que se controla así, escúchame bien, la producción de GH, hay otros, así le voy a poner, estímulos que pueden estimular la producción de GH o inhibir la producción de GH. Esto no está funcionando ni esto marcador. Entonces, otros estímulos pueden estimular la producción de GH o pueden inhibir la producción de GH. Otros estímulos. ¿Sí? Por ejemplo, elementos que hacen que aumente la GH. Ojo que esto no es patológico, sino es que aumente para que haga mejor efecto. ¿Sí? Que aumente la GH. Elementos que aumenten la GH. Uno, el ejercicio. El ejercicio físico hace que aumente la GH. El ejercicio físico. No por nada cuando te nos dicen nuestros papás, hasta los abuelitos, haz ejercicio cuando eres niño, si no, no vas a crecer, es cierto. ¿Ya? Y más cuando estás entrando en la pubertad, porque en la pubertad es donde más se produce ¿qué? GH. Entonces es muy bueno hacer ejercicio cuando estamos en ejercicio en la pubertad, porque eso va a promover que crezcas más. Nunca hagan ejercicio que sea de pesas, no lo hagan. Puedes hacer mucho, la vez pasada me han dicho, pero yo he hecho y he crecido igual, no hay problema, pero algunos no pasa eso. Así que es mejor no hacerlo, ¿sí? Y en realidad no es mejor hacer aeróbicos. Bien, otra situación que promueve que exista aumento de la GH, ¿sí? Es el trauma. El trauma. En este caso es trauma físico. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién deduce? ¿Sí? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce? Lógico, aquí en el trauma físico el libro te dice incluso el estrés, ¿sí? Lógico, cuando el dolor, por ejemplo, el dolor promueve la producción de GH. Pregunta, cuando tú te fracturas no sé, un brazo, un hueso, te haces alguna lesión, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer ese tejido? Regenerar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a regenerar? Gracias a la hormona del crecimiento. O sea, nuestros tejidos cicatrizan, regeneran gracias a la hormona del crecimiento. No creas que este es al azar. Necesitan de GH para producirse. Nuevamente te digo, ¿qué producen tus testículos? Espermatozoides. ¿Crees que la testosterona nomás hace que produzcan tus espermatozoides? O los ovarios en la mujer por los óvulos necesita de GH. Por eso es el cóctel que se necesita. Bien, entonces en el trauma físico, en el estrés, en el dolor, ¿qué es lo que produce? Se promueve ¿qué? Producción de GH. Otra situación, ¿qué toman en el gimnasio? ¿Qué toman? ¿Fuerte qué? ¿Qué dicen? Ya, toman aminoácidos, ¿sí? Ya, yo sé que toman creatina, sí, pero muchos, esos son preparados de aminoácidos. Cuando una persona consume aminoácidos en gran cantidad y proteína, ¿ya? ¿Qué les hacen? Les hacen dietas en base a pechuga de pollo, huevo, todo eso, ¿correcto? El consumo de aminoácidos en tu dieta promueve producción de ¿qué? De GH. Por eso que cuando ustedes ya están perdidos, pero si tienen hijos, ¿ya? Y estén en el periodito de la pubertad entrando, tanto varón como mujer, denle proteínas.
Porque un elemento importante de que el niño no crezca como el papá o la mamá es de que ha sufrido de desnutrición en ese punto. ¿Entienden? Entonces, una razón porque el niño no tiene la estatura que debería tener. Silencio. Un niño no ha crecido como cuando es ya grande más que el papá. Hay dos cosas, o es genético o si no, ha habido alguna situación de carencia nutricional. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Entonces, si el paciente consume aminoácidos o proteínas, eso obliga a que se produzca más GH. ¿Estamos? Bien, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, me dice. ¿También existe traumatismo físico cuando hacemos hipertrofia muscular? Lógico, le estás exigiendo mucho o sea, en realidad eso se llama romper músculo, ¿no es? Muchos de los fisicoculturistas hacen ejercicio hasta que el músculo no da y eso está mal, ¿sí? Indudablemente a eso sí puedes, o sea, el músculo se va a reparar. Entonces, no sé si algunos han ido a los gimnasios queriendo tener un poco de masa, rompes músculo y sobre eso debes darle proteína. Entonces eso hace que se recupere lo que se ha roto. Sí, es un trauma y aumenta la presión de GH. Son mecanismos que son normales, ¿ya? Por eso es trauma lo que has hecho por el ejercicio cuando has hecho romperse a músculo, hacer ejercicio hasta que te duela. Así es, ¿ya? También. Pero el ejercicio físico de por sí produce. Bien. Preguntas. Bien, seguimos. ¿Qué hace? Escúchame bien, que disminuya la producción de GH. ¿Sí? Estoy hablando de esto. No está mucho en tu libro, pero está por deducción. ¿Sí? Uno, si aumentan los niveles de glicemia, o sea, si mi paciente, por decirte, sería joven, ¿ya? Y tiene diabetes tipo 1, insulino dependiente, y no me doy cuenta, o sea, algo pasa, ¿ya? Y el niño no va ya a lo que tiene que ir o sea, al médico para que le den su tratamiento con insulina. Entonces, la hiperglicemia produce disminución de la GH. Ahora, vámonos a un no niño, un adulto como yo, que si digamos tuviera diabetes de tipo 2, ¿sí? En paciente diabético de tipo 2 no controlado hay hiperglicemia. Pregunta, ¿qué tiene este paciente? Primero se hace una herida. ¿Y qué es lo que tiene? No puede cicatrizar. ¿Por qué no puede cicatrizar? Porque aparte de que tiene hiperglicemia, la hormona del crecimiento no está disminuida. No inhibida, pero está disminuida. Entonces no va a regenerar más el tejido. ¿Sí? Segundo, ¿qué es lo que tiene el paciente que tiene diabetes de tipo 2? Tiene osteoporosis. Tiene muchas cosas más. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene capacidad de regeneración, porque cuando hay hiperglicemia, la GH cae. Así decimos. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista conveniente. ¿Qué otra situación podría disminuir la GH? Está en otros libros, ¿sí? El exceso de cortisol cuando hay estrés. El cortisol. El exceso de grasas a los gorditos, las grasas a los gorditos disminuyen los niveles de GH. Entonces, y esto es fuerte, ¿sí? Cuanto más gordito el paciente, la GH tiende a disminuir, o sea, va a los valores bajos, ¿ya? El cortisol, si sube por el estrés emocional, por ejemplo, baja la GH. Entonces, todos estos elementos son interesantes. Aquí, por ejemplo, también puedo decirles que va a subir la GH para cuando el paciente sube la GH, cuando el paciente esté en ayunas. ¿Por qué en ayunas? ¿Quién me dice? ¿Por qué en ayunas? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo deduce? ¿Cómo me explican? ¿Me explican por qué el ayuno? Ya, o sea, en el ayuno no echan nutrientes. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Tiene que utilizar otros caminos para tener energía. Entonces, aquí está la otra oxidación. ¿Ya? Antes de que me olvide, aquí también el libro le pone fiebre. ¿Por qué la fiebre? Porque la fiebre aumenta el metabolismo y necesita energía por donde sea. Ahí están todas las situaciones que pueden producir GH en mayor cantidad. Ojo, no quiere decir que porque hagas ejercicio vas a ser el gigantismo. No. O porque hagas eso, no. Sino que se estimula la producción de GH. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puede disminuir la producción de GH? Es esto. Pero ¿cómo se controla la producción
producción de GH por el eje hipotálamo hipoficial, por retroalimentación negativa. Bien, ¿hay alguna pregunta? Seguimos. ¿Ya? Anomalías de la hormona de crecimiento. Anomalías de la hormona de crecimiento. Hay dos anomalías de la hormona del crecimiento que se deben tomar en cuenta. ¿Ya? Una, ¿sí?, es el gigantismo y la acromegalia. Una es el gigantismo, ¿ya? Y la otra es la acromegalia. La acromegalia. Entonces, las dos anomalías de la hormona del crecimiento, sí, que son por exceso de GH, gigantismo y acromegalia. ¿Sí? Ahora, el déficit de hormona del crecimiento, la disminución de la hormona del crecimiento, ya está relacionado con lo que sería el enanismo por GH, enanismo en los niños, ¿sí? O si no, lo que sería el déficit de GH por alguna razón que ya vamos a ver. ¿Ya? Estas son las que se producen generalmente por tumores secretantes de GH. ¿Sí? Ahora, el gigantismo siempre se da en niños y jóvenes, así de simple. ¿Ya? Pero la acromegalia se va a dar siempre en adultos. Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Ya? Entonces, gigantismo es en niños y jóvenes y la acromegalia siempre en adultos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de algunos detalles de esto, ¿sí?, es necesario que entiendan que hay una predisposición a tumores secretantes de GH. Eso es lo que deben saber, tumores secretantes de GH. ¿Sí? Ahora, ¿qué deben saber de todo esto? ¿Qué debemos saber de todo esto? Lo primero es que la característica del niño, por ejemplo, es un niño que tiene un crecimiento desproporcionado, ¿sí? Especialmente este crecimiento desproporcionado es de los huesos largos en este paciente, de los huesos largos. Este paciente, además, que tiene gigantismo, tiene diabetes secundaria al exceso de GH. Esto está en tu libro, no les estoy dando para la aplicación clínica, sino toda la parte hormonal tiene aplicación clínica. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene diabetes secundaria de GH. ¿Sí? Y además, este paciente tiene no voy a decir retraso, pero tiene déficit mental. ¿Sí? Eso quiere decir que el niño no va a poder tiene cierto defecto ¿cómo les puedo decir? En su conocimiento, en su parte cognitiva y todo eso. ¿Sí? Entonces hay cierto déficit. No es total, pero no he dicho déficit. Y eso va a ser dependiente, no es todo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la acromegalia? En el adulto, se da en adultos. La acromegalia, ¿sí?, se caracteriza porque el paciente tiene crecimiento de huesos planos y cortos. Huesos planos y cortos. ¿Ya? Tiene crecimiento de cartílagos. Ejemplo, crece sus orejas. Las orejas, los pabellones auriculares. ¿Sí? Este paciente tiene macroglosia. Está en tu libro, todo esto debes saber. Tiene macroglosia. Tiene sus manos y sus pies grandes. Manos y pies grandes. O sea, ¿qué quiere decir? Desproporcionados. ¿Ya? Este paciente también tiene diabetes secundaria al exceso de GH. ¿Sí?
Un detalle importante, tiene una asimetría en los huesos de la cara, haciendo que la mandíbula inferior crezca de forma desproporcionada y tenga una situación que se llama prognatismo. Todo está en tu libro, te voy a preguntar. Entonces, ¿cuáles son las dos anomalías relacionadas con el exceso de GH? El gigantismo y la acromegalia. ¿Sí? El gigantismo solo es en niños y se caracteriza por un crecimiento desproporcional de los huesos largos. ¿Sí? Y el niño puede llegar a tener a sus 10, 11 años un tamaño de 1,80 y cuando ya es mucho más grande puede llegar a 2 metros 20 dependiendo. Hay situaciones donde la GH hace crecer más, pero no porque tenga gigantismo, ya van a ver después eso. ¿Ya? La acromegalia se den adultos. Todos son por tumores secretores de GH y a estos se llaman tumores de células que así lo tienes, ya secretantes de GH. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tengo que decirles aquí? Si hay alguna pregunta, me dicen. Bien. Sí. Vámonos con el otro elemento, ya, y vamos a ver lo siguiente. Hablaremos de la neurohipófisis. Muy bien. La neurohipófisis o el MES o la hipófisis posterior, neurohipófisis, ¿sí? O hipófisis posterior, escúchame bien, no produce hormonas. ¿Sí? Ojo, la neurohipófisis secreta hormonas. Ojo con esto, secreta hormonas, no produce, secreta hormonas. Secreta las hormonas que produce el hipotálamo. El hipotálamo. Y el hipotálamo tiene dos porciones, la porción supraóptica o el núcleo supraóptico, es pregunta de examen todo esto, y el núcleo paraventricular, ya no voy a ir a detalles anatómicos, un poco deben tener idea, pero vamos a ver. La porción supraóptica y hay la porción preóptica también en el hipotálamo. La supraóptica está un poquito por encima de la parte de lo que es los núcleos ópticos, todo eso. Y aquí está la paraventricular. Ahora, ¿qué importancia clínica tiene? ¿Sí? La neurohipófisis secreta dos hormonas. Uno, secreta la ADH, o también llamada ¿qué? Vasopresina. Y también secreta lo que sería la oxitocina. Las dos hormonas que secreta la neurohipófisis. No las produce, solo las secreta. ¿Sí? Como su nombre dice aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué te sugiere la palabra vasopresina? ¿Sí? Viene de vasos y presión. La ADH es una de las hormonas más importantes como vasoconstrictor. ¿Ya? ¿Y qué hace? Aumenta mucho la resistencia vascular periférica. Tiene un efecto mucho más poderoso que la angiotensina 2, tiene un efecto más poderoso que la noradrenalina y la adrenalina. ¿Ya? Y es vasoconstrictor. ¿Sí? Pero también, como su nombre lo dice, la ADH es la hormona ¿anti qué? Diurética. ¿Dónde hace efecto? En los túbulos renales. Pregunta para ustedes, ¿qué parte del túbulo renal? Pregunta de examen, ¿qué? Los túbulos colectores, principalmente túbulos colectores. ¿Ya? Y en los túbulos colectores promueve la permeabilidad de las aquaporinas, de los poros para el agua, las aquaporinas, ¿sí? Y no te olvides que hay los receptores de ADH V1 y V2. Sobre los V1, ¿dónde están? ¿Dónde están los V1? Nada. Sí, están en los vasos sanguíneos, por eso el vasoconstrictor. Y los V2 están en los túbulos colectores renales. ¿Qué es lo que promueve? La permeabilidad para el agua. Bien,
ahí está la ADH. La oxitocina. La oxitocina es una hormona muy interesante, muy importante. El libro te dice que sirve para la secreción de leche y produce la contracción de las células mioepiteliales de los ductos mamarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Promueve que se contraigan esas células y promuevan la eliminación de la leche. ¿Ya? No sé si alguna vez han visto o debido ver, a veces la mamá está en la calle y de la nada se moja su ropa con la leche. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace que se moje con la ropa con la leche? Y a veces ni la mamá está muy cargada, pero escucha llorar a un niño. Sí, su niño está en la casa, pero escucha llorar a otro niño. Entonces, automáticamente todo lo que está pasando hace que empiece a secretar oxitocina y empieza a producir y expulsar la leche. ¿Estamos? Entonces, el escuchar el llanto de un niño de la mamá es muy interesante y esa situación hormonal es muy peculiar. ¿Ya? Ahí atrás, señoritas y señores, si vienen a hablar o a no hacer nada, les recomiendo no venir. No se engañen. Si no quieren venir, no vengan. Por así, no sé, ¿qué hace la oxitocina? La oxitocina es una hormona súper interesante, aparte de lo que ayuda a la secreción de la leche. ¿Ya? La oxitocina también promueve la contracción uterina después del parto. Contracción uterina. ¿Sí? Cuando hablo de la contracción uterina, por ejemplo, ¿sí? Es que cuando se produce la salida de la placenta, el útero debe volver a su tamaño inicial. ¿Ya? Y eso es importante gracias a la oxitocina. La oxitocina va a hacer que se produzca el cierre de los vasos sanguíneos en el útero para que la sangre se pueda meter después del parto, muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También promueve la contracción uterina. La oxitocina es una hormona que es parte de la felicidad, ¿sí? Y de los abrazos, ¿ya? Y ¿de los qué? De los vínculos. ¿Saben qué? Especialmente esto van a sentir las mujeres. El vínculo que hace la mujer con su niño, ¿sí? Es tan fuerte, no es solo emocional, es hormonal, que no tienen idea. Por eso la hembra puede matar por su niño cuando hablamos de la naturaleza. Y ustedes cuando tengan un hijo, si es que lo logran sentir, ¿sí? Pero no sabemos qué va a pasar, van a ver ese vínculo es muy fuerte, ¿sí? Y puede dar la vida por ese niño. Es muy fuerte el vínculo que se hace con la mamá y el niño cuando le da de lactar y ese momento se produce oxitocina. ¿Ya? Y me dirán, ¿y en el varón no se produce? Sí se produce. Y el varón hace vínculos con su pareja a través de la oxitocina. Y los vínculos van a depender si son duraderos o no. Eso para que la pareja se mantenga. Y no solo es en el humano, también es en los otros animales. Gracias a la oxitocina, algunos animalitos se quedan con una única pareja toda la vida. Pero la mayoría de los mamíferos se reproducen y chao, porque el que no produce oxitocina es el produce muy poco es el macho. En cambio, la hembra sí va a producir vínculos con de oxitocina con sus críos, sí o sí. El humano sí produce oxitocina en varón, pero como les digo, va a depender mucho de la cantidad de oxitocina para formar el vínculo con su pareja, si va a ser duradero o no para toda la vida. Eso después van a ver quizás más adelante. ¿Está llevando psicología médica? ¿Ya han llevado? ¿No han hablado de estas cositas? Deberían hablar. Este es interesante de los vínculos. El vínculo que hace la mamá con el niño es muy importante. Bien, vamos ya. Dime. ¿Qué pasa? Pero hay depresión postparto y las mamás creo que no soportan a sus hijos. Ya, la depresión postparto en realidad hay algunos alimentos que tienes que tomar en cuenta ya. Primero,
la mayoría de las veces, no he dicho en todas, ni únicamente, pero hay embarazos deseados y no deseados. Ya, eso hay que ser realista. ¿Sí? Una mujer que tiene un embarazo deseado, te voy a decir una cosa, ¿sí? Ni siquiera siente el dolor del parto. Fuera de broma. Fuera de broma te voy a, y lo vas a ver y lo vas a experimentar cuando vas a tener partos. Ya, va a ser fuerza todo, pero la mamá, dependiendo las ganas de que tenga de tener ese niño, no va a haber ese dolor. Pero las que no estaban seguras si han tenido el niño de sopetón o lo que sea, ya ni modo, aunque casadas, no casadas, lo que sea, vas a ver que es diferente. La depresión postparto sí es una mezcla de muchos elementos y disminución de muchos elementos dentro de las hormonas. ¿Ya? Y en este punto hay una bajada de todo esto, porque cuando la mujer está en pleno parto, se produce a veces hemorragias en el hipófisis. Y esas hemorragias o incluso pequeños infartos hacen que partecitas de ellas no funcionen bien y no se produzcan las hormonas que se deben. Entonces, como te digo, hay muchas cosas. Va a depender mucho el embarazo, va a depender la edad. No es lo mismo que una mujer se embarace cuando es joven, con un embarazo deseado, y estoy hablando joven, ya, no es que es 100% regla, pero pasa, ¿ya? Segundo, es la edad, igual es para la preeclampsia, ¿ya? En mujeres muy jóvenes hay preeclampsia y en mujeres muy añosas también. Así, esa es la regla, ¿no? O sea, hay muchas cosas, no te puedo decir esto es así o así, y eso no es regla, ¿no? Entonces va a depender mucho de muchos aspectos, ¿ya? Bien, entonces eso, ¿qué más tengo que decirles? ¿Sí? La secreción de ADH, ¿qué es lo que va a estimular? Ahora vámonos a la ADH, que es la que me interesa, porque la otra ya hemos hablado y hasta ahí se queda. La secreción de ADH se va a estimular por muchas razones. ¿Cuál sería una? Si sabemos que maneja la vasoconstricción, la resistencia vascular. Uno, si el paciente hace hipovolemia, se produce ADH. O sea, ¿qué significa? Baja el volumen sanguíneo, entonces suben los niveles de ADH. Así de simple. ¿Sí? Si por alguna razón el paciente está deshidratado, entonces suben los niveles de ADH. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Si el paciente, dejando de lado la hipovolemia, le podemos poner, quizás al lado, pero le vamos a poner, el paciente tiene hemorragias, ¿sí? Suben los niveles de ADH. Si el paciente cae por alguna razón su presión arterial, entonces suben los niveles de ADH. Por si acaso, todo esto es importante. Todo esto es importante. Les va a servir. ¿Sí? Está en tu libro, no me estoy inventando, está en tu libro. Si por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón se altera la osmolaridad plasmática, 5, ¿sí? Si por alguna razón aumenta la osmolaridad del plasma, ya sabes qué es la osmolaridad, entonces suben los niveles de ADH. ¿Ya? Ahora, si alguien te preguntara cuál es la principal función del ADH, ¿qué responderías? Porque tiene una principal función la ADH. ¿Cuál sería tu respuesta? Es hasta pregunta de residencia médica. Así, esto sí es importante. ¿Cuál sería tu respuesta? La principal función de la ADH, ¿sí? Te lo voy a poner aquí en rojo, ¿sí? Es controlar la osmolaridad plasmática. Esa es la principal función. En base a la expresión o no expresión de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la ADH? Controla la concentración del plasma, ¿sí? Ya sea en base a la absorción o no absorción de agua. ¿Estamos? ¿Sí? Antes de que me olvide, el núcleo supraóptico produce 80% de ADH y 20% de oxitocina. El núcleo paraventricular produce 80% de oxitocina, ¿ya? Y 20% de ADH. Esto también debe saber, se pregunta en residencia médica. ¿Sí? Entonces, ahí están los elementos importantes en lo que sería la producción de ADH. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí?
¿Qué más tengo que decirles? Para terminar la ADH, ¿sí? Debo destacar lo siguiente. Uno, ¿sí? Hay una alteración en lo que es la producción de ADH y ya lo hemos llevado en los capítulos de nefro, pero les debo recordar porque se vuelve a preguntar. Uno es la diabetes, ¿qué? Insípida. Se vuelve a preguntar, les estoy diciendo. Y el otro es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Así es. En este caso, cuando hay síndrome de secreción inadecuada de ADH, escúchame bien, hay exceso de ADH. Así, hay exceso de ADH. ¿Y esto qué va a hacer el exceso de ADH? Va a producir un aumento de la volemia, porque empieza a retener más agua. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Empiezan a subir su presión arterial. Solo le voy a poner así, nada más por el momento. No necesitas más saber hasta aquí nada, porque lo vas a llevar con lujo de detalles en fisiopatología. La diabetes insípida se divide en dos. Una, ¿te acuerdas? La nefrógena y la central. Te ruego que aprendas esto. Te digo. Les digo a todos los que de corazón quieren ser médicos. No, aquí no es. Y hay muchos que he visto. Estudian porque quieren ser millonarios desde que son médicos. O sea, para eso. No vas a ser millonario si no te preparas. En serio te digo, vas a ser un médico más. ¿Ya? Y para ser millonario tienes que rajarte, quemar tus pestañas y muchas cosas más. No es quemarte tus pestañas solo leyendo, sino haciendo turnos, aguantando muchas cosas. ¿Sí? Te digo, aprende y toma en cuenta de que desde que eres joven debes tener una preparación académica buena, especialmente a los que, incluso yo con mucho gusto los recibo a los que vienen de otros cursos. Ellos tienen más mérito porque vienen a invertir su tiempo, ¿sí? En una clase que no deben. Y en serio que ellos tienen más mérito, ¿sí? Y no es que yo les esté echando flores, pero prepárense más, porque el mundo que se les viene, ¿sí? Es súper competitivo, ¿sí? Yo sé por qué lo estoy. No van a ser porque sean de la católica, van a llegar a cualquier parte. Olvídense, no es así. ¿Ya? ¿Qué es la nefrógena? La diabetes insípida nefrógena. El riñón o los riñones, ¿sí? No responden ¿qué? A la ADH. ¿Y qué pasa con la central? ¿Sí? Es pregunta de examen. La central, el hipotálamo, no produce ADH. ¿Qué es lo que va a tener mi paciente? Pregunta. Si no responde a la ADH o no tiene ADH, ¿qué va a tener como consecuencia de todo esto? Un paciente con diabetes insípida. ¿Qué va a tener? Poliuria. Y si tiene poliuria, ¿qué va a tener? Va a tener deshidratación. ¿Y qué va a pasar con su presión arterial? Pregunta. Su presión arterial se va a caer. Va a tener hipotensión. Respecto al otro que ya tiene hipertensión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver capítulo 77. Tiroides. Bien, una cosa que debe saber de la glándula tiroides, ¿sí? La glándula tiroides tiene su nombre, ¿sí? Porque viene de palabras antiguas
dependiendo de los libros que leas, alguien, en el libro último que he leído de Fisiopato decía que viene de una palabra griega, pero sé que en libros más antiguos estas vienen de palabras helénicas, son mucho más antiguas, incluso, o sea, de las palabras anteriores a las palabras griegas. ¿Sí? La palabra tiroides significa escudo. La palabra tiroides significa escudo. Y esta forma del escudo era el escudo que tenían los antiguos fenicios, helénicos, que de aquí agarraban y podían ver al enemigo de esa parte y se protegían, o sea, el escudo los protegía. Entonces veían y la lanza pasaba por el arco. Por eso la glándula tuvo el nombre del escudo, porque se parecía a sus escudos. Así es. Por eso viene esa palabra, esa es su etimología. ¿Sí? Ahora, desde ese punto de vista, es importante destacar que cuando yo te hable, ¿sí?, y te diga o sea, te pregunte con qué nos relacionas a la glándula tiroides y en qué piensas cuando yo te digo glándula tiroides, siempre mete a tu cabeza las hormonas tiroideas están relacionadas con el metabolismo. Así de simple. Ya, las hormonas tiroideas tienen un importante papel con el metabolismo. Así es. ¿Ya? Este importante papel, ¿sí?, radica en que sin hormonas tiroideas nuestro metabolismo se va a alterar. ¿Sí? Y la alteración es gravísima. ¿Ya? Entonces, si yo te hablo de hormona tiroidea, glándula tiroides, ¿qué debe venir automáticamente a tu cabeza? La palabra metabolismo. ¿Qué significa metabolismo? Pregunta. Significa anabolismo y catabolismo. ¿Ya? Ojo, necesito que entiendan esto con pinzas. Ahora sí les voy a decir, esto es más complejo que la otra hormona. ¿Sí? En realidad, solo para hacer introducción, las hormonas tiroideas son, desde el punto de vista metabólico, son catabólicas por excelencia. No hacen anabolismo mucho, ¿ya? Pero hay un detalle, ¿sí? No he dicho que no hagan nada, no hacen mucho. En realidad son catabólicas, sí, ¿ya? Pero tienen un papel importante en el desarrollo y crecimiento. ¡Wow! O sea, ¿cómo es eso? Si destruyen, o sea, lo que hacen es promover una degradación. ¿Cómo es eso que están relacionadas con el desarrollo y el crecimiento? Sí o sí. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta eso. En condiciones normales, las hormonas tiroideas tienen mucho que ver con el desarrollo y el crecimiento. Y estas son sinérgicas con la GH. ¿Qué significa sinergismo? Se potencian con la GH. ¿Ya? Y no solo eso, se van a potenciar con otras hormonas, la tiroidea, las hormonas tiroideas, se van a potenciar con las catecolaminas. Importante elemento para entender la clínica. Esto por si acaso, eso es importante. Esto especialmente es importante más que aquello, pero hay una sinergia. ¿Ya? Ahora, escúchame bien, la glándula tiroides recibe el nombre de la cartílago en el cual está aposado, o está sostenido, o está pegado. ¿Sí? No voy a hablar de la circulación, pero viene de las tiroideas, superior, media, inferior. ¿Sí? Un detalle importante, ninguna de sus glándulas de ustedes debe palparse ni verse. De nadie. O sea, tu glándula tiroides prácticamente no puede verse. ¿Ya? ¿Qué pasa? Alguna vez estoy hablando con gente y una de ellas estaba hablando yo con mi cuñada, ¿ya? Mucho antes, hace mucho tiempo, cuando recién se casó con mi hermano, y como somos médicos, no es que yo sea el libidinoso y estoy viendo su cuello, no hay que ver, no me interesa, ¿ya? Pero resulta que una parte de su glándula estaba más grande que la otra, y se notaba. Y le pregunto, un poco que, o sea, como que, ¿qué le pasa a este que me esté preguntando, no? Y le digo, ¿y cómo te dice? Es la chica normal, todo bien, y no has tenido algunas cosas, o sea, no sientes, porque veo que tu cuello tiene una masa de pelo. Así siempre tenía, no es normal. ¿Te puedo tocar? Sí, le toco como médico, ¿sí? Y estaba con un, o sea, óseo.
bocio. El bocio es crecimiento de la glándula. ¿Sí? Cuando le hago los estudios, era hipotiroidea. Hipotiroidea. Así de simple. ¿Sí? Entonces, no ha querido ir ella al endocrinólogo. Yo le dije, no, yo no trato a mis familiares, es imposible. Te puedo tratar una gripecita, algo simple, pero en realidad, cuando ya veas lo que haces, necesitas un endocrinólogo, anda. Pero no, pero mi hermano es bioquímico, me dice, él me va a hacer esto, yo quiero que tú me... Pero yo no soy especialista. No veremos, me decía, con ayuda del hermano, ya tanto que insiste, está con su tratamiento, ha mejorado. Ella tenía mucho sueño, cansancio, un poquito más gordita de lo normal, muchas cosas, ¿ya? Que quizás era un hipotiroidismo subclínico, o sea, no tiene síntomas, ¿ya? Entonces, pero ya era el bocio que se estaba haciendo bien, se veía, no era grande, o sea, es solo tener maíz indígena para ver el cuello, así que. Entonces le di tratamiento y empezaba a mejorar sus síntomas. Al principio le di la dosis mínima, pero con esa mínima incluso ella estaba muy ansiosa, empezaba a transpirar, como si fuera tiroidea ya también, todas esas cosas. Pero después se bajó las dosis, todo, y ahora está mejor. ¿Ya? Les vuelvo a decir, esta glándula en mujeres se altera más que en varones. Y si tienes antecedente de mamá, abuela, hipotiroidea o inverno, es mejor que tú también tomes en cuenta eso. ¿Estamos? ¿Sí? Necesito nuevamente destacar con ustedes. Glándula tiroides, ¿qué se te viene a tu cabeza? Metabolismo. Si hablo desde el punto de vista en general, ¿qué hacen las glándulas, las hormonas tiroideas? Son catabólicas. Pero ¿qué significa catabolismo? Degradación. ¿Qué degrada? Degradará carbohidratos, degradará proteínas, degradará grasas. Pero hay un detalle. ¿Es normal, pregunta la glándula tiroides, que haga esto? Sí, pero este catabolismo en condiciones normales, si estamos normales todos nosotros, es un catabolismo que sería ¿qué? Controlado. No se desborda, porque es gracias al famoso ¿qué? Cóctel de hormonas. Por eso tienes que entender el cóctel de hormonas. ¿Sí? No puede haber una más que la otra, ni menos, porque si no ahí se desborda todo. ¿Ya? Entonces, si bien esta hormona es catabólica, ya te voy a explicar por qué, ¿sí? Por cada uno. Sí, el evento catabólico es controlado. Es hasta cierto punto y tiene mecanismos de control muy especiales que, lógico, si las hormonas tiroideas suben o bajan, lógico que estos efectos son descontrolados, totalmente descontrolados, y realmente llevan a graves trastornos en el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, la crisis tirotóxica es muy mortal cuando hay hipertiroidismo, o cuando el paciente entra en un coma mixedematoso, que es difícil de recuperar cuando tiene hipotiroidismo. ¿Sí? Y en los niños cuando tienen cretinismo, cuando hay una falta de hormona tiroidea, es fatal. ¿Sí? Entonces, necesito que se haga esto así en principio, porque es un problema de salud pública y es prevenible. ¿Sí? ¿Quiénes han tenido hermanitos o sobrinitos pequeños recientemente, más o menos? ¿Algunos de ustedes? Nada. ¿Saben qué se les hace a los niños ni bien nacen en la semana de nacidos? ¿No? Hormonas tiroideas. Sí o sí es regla. Es regla. No te hacen, ese médico no sabe o algo está pasando. ¿Ya? Y hay que hacerla hasta el campesino. ¿Qué pasa? A los campesinos no se les hace. Muchos son hipotiroideos, las señoras y los niños nacen así. Pues tenemos nuestra sociedad que tenemos. Campesinos que no piensan, que están así sin más ni más. ¿Sí? Y necesitamos que el campesino tenga conciencia y sea inteligente, ¿sí? Y no se deje llevar así con las cosas. ¿Sí? Eso es interesante, aunque no me caen problemas de salud pública en muchos países, y los del tercer mundo entran en juego estos elementos mucho. Bien, seguiremos. Entonces, eso en primer lugar. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides? En realidad la glándula tiroides produce 3 hormonas, ¿sí? Bueno, 4, digamos 4, ¿ya? Pero vamos a poner aquí, las hormonas que produce es la T3, la T4, la T3 inversa, ¿ya? Y produce lo que se llama la calcitonina.
Entonces, la glándula tiroides produce 4 hormonas. 4 hormonas que son la T3, la T4, la T3 inversa o reversa, depende de ustedes, y la calcitonina. Esta calcitonina está relacionada con el equilibrio de calcio, así de simple, que la vamos a asociar con la hormona paratiroidea después, ¿sí? Y estas otras dos, de esta no se sabe exactamente el papel, aunque hay algunos elementos que sí se podría destacar, pero no se sabe. Pero la activa siempre es la T3, la activa. ¿Ya? La T4 no quiere decir que no sea activa, pero realmente, ¿qué pasa? Se convierte en T3 por deiodulación, que después les voy a explicar. Esta es la menos activa y las células no permiten que la T4 ingrese a ellas, entonces debe ingresar como T3. Ahí está la parte activa. ¿Ya? Todas las células responden a la T3. Un detalle importante, órganos blancos de las hormonas tiroideas. Pregunta de examen esto de residencia media. Hígado es el principal órgano blanco, ¿ya? Porque es el metabólico. 2, músculo esquelético, especial órgano blanco. Tejido graso, órgano blanco. No quiere decir que sean los únicos, ¿ya? Si bien estos son los tejidos blancos de las hormonas tiroideas, o sea, donde hacen efecto, ¿sí? Pues hay un detalle. El cerebro es otro tejido blanco de las T3. Por eso que el déficit de T3, T4, disminuye la capacidad mental, las capacidades de concentración. Lo mismo es en el exceso como en el T3. ¿Sí? Y tienen un elemento y un efecto súper importante sobre el cerebro. Súper importante. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, si yo te pregunto cuál es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, me tienes que responder de la siguiente manera. Son las células parafoliculares. Entonces, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides? Estoy pensando en otra cosa, espera un ratito. Primero estaba pensando en mi lugar. Entonces, la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroideo. ¿Ya? Entonces, el folículo tiroideo tiene estas células foliculares. Entonces, el folículo tiroideo tiene a las células foliculares que están aquí. Son células cúbicas que están rodeando a lo que es el folículo como tal, que aquí se almacena la hormona tiroidea de T3 y T4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se almacena la hormona tiroidea? En folículos tiroideos fuera de las células. Y estos folículos tiroideos tienen células satélite. Estas células satélites son las células parafoliculares, ahora sí, que producen calcitonina. Ahí está. Entonces, el folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula, ¿sí? Son células que están rodeando al folículo. Esas células foliculares forman la hormona tiroidea y las parafoliculares, que son satélites, forman calcitonina. ¿Estamos? Todo esto debes saber, aunque no creas, se pregunta en residencia médica. Quieras o no te vas a... ¿Por qué? Porque ya has dicho que es un problema de qué? De salud pública en los países del tercer mundo, las hormonas tiroideas. Siempre. ¿Sí? Bien. Entonces, eso en primer lugar. ¿Alguna pregunta? Entonces, el día jueves es el examen.